nuestro también, que vamos a trabajar sobre cómo se ve otro que habla sobre la violencia obstétrica. ¿Cómo? También lo vamos a tener en cuenta cómo se dan los cuidados, cómo influye, cómo la biomedicina, esta imagen que teníamos, fíjense lo sociocultural, es muy fuerte, cómo el padecimiento se tapa los síntomas a través de la medicalización. Es una práctica impuesta que después la misma biomedicina critica. Entonces, entender esto de la antropología aplicada desde lo sociocultural en la antropología médica es muy interesante. La antropología urbana, ahora cómo se dan los comportamientos, cómo se diseñan las plazas, por dónde cruzar, dónde generar espacios verdes, cómo cambiar la cara de una ciudad, tiene que ver con poder hacer un estudio hasta de cuáles son las prácticas recreativas que tienen las comunidades para poder imponer o sacar del sedentarismo. Por eso se incorporan después mucho las plazas saludables, donde se incorporan en los espacios verdes los dispositivos para hacer actividad física, ¿no? La antropología de desarrollo que comienza después de la Primera Guerra Mundial, pero con mayor énfasis después de la Segunda, con el Plan Marshall, para poder trabajar, generar recursos y que aquellos pueblos poco desarrollados tengan un énfasis, y ahí aparece todo lo de la participación comunitaria y los programas de desarrollo económico, que salud siempre estuvo acompañando esos procesos. Entonces se hacía primero la intervención, este estudio de la comunidad, para posteriormente ver cuáles son los modos más apropiados para intervenir en determinada comunidad. Desde esta perspectiva, la antropología trata de explicar cómo se dan todas estas semejanzas, diferencias, las continuidades y los cambios, que es lo que es inamovible. De eso habla, de las continuidades, ¿no? Eso es lo que se preserva y qué es lo que se va dando en los cambios culturales. Hoy le hablaba que el tema de pasaje importante es el rito de la muerte, ¿no? Entonces, antes el acompañamiento era muy importante, inclusive los velatorios se hacían en las casas. Y luego ese cambio cultural de que se incorporan dispositivos, como ser los salones velatorios, y se hace, y fíjense cómo la pandemia nos trae este cambio de que no se puede hacer los velatorios, uno de los rituales humanos más importantes, que es la despedida o dar por finalizado la muerte. Esto es algo que irrumpe y produce un cambio cultural muy importante, en el que genera demasiados cambios impuestos, no porque la gente tiene que o sí adaptarse, no queda otra. Es más, en Italia comienza el velatorio. La diseminación y el contagio. Entonces, fíjense qué interesante que es poder entender desde la antropología cómo se va dando una serie de modificaciones y cómo el hombre va modificando el entorno. Y eso es lo que cada uno, digamos, cuando hablamos de la antropología aplicada, cada rama en la que se va dividiendo particularmente va haciendo sus aportes, y es ahí que la antropología médica estudia los factores biológicos, no los excluye. Por eso las cuestiones de género son tan interesantes, para ver qué pasa con las mujeres cuando
empiezan a trabajar activamente en proyectos feministas y a defender su cuerpo y a trabajar. ¿Y qué pasa, digamos, en otras cuestiones culturales entre la salud, la enfermedad y el tratamiento, ¿no? ¿Cómo se abordan las enfermedades crónicas? Ahora con esto no se dejó de hablar, pero los problemas crónicos prevalentes, los tratamientos, son un tema muy importante y siempre se está estudiando cómo hacer para generar nuevos cambios en el comportamiento, en el estilo de vida. Los términos de estilo de vida surgen dentro de estos contextos para poder, se habla muy fuertemente, para poder trabajar, digamos, con grupos o conjuntos sociales, cómo modificar pautas de comportamiento más saludables para determinadas problemáticas de salud. Bueno, la antropología urbana, que ya les comenté, y lo del desarrollo, la arqueología, que ustedes ven, eso continuamente se encuentra a través de excavaciones, de estudios, ¿no? Algún elemento, pero también es el material que se puede reconocer, los jeroglíficos en todas las tumbas, en aquellos elementos que les permiten, hasta en cuevas se han encontrado dibujos y dicen, bueno, que el hombre desde hace muchos más años tenía capacidad de comunicar simbólicamente a través de una palabra. Es un símbolo. Para mí no tendría sentido si yo no conociera el alfabeto y él no pudiera leer. De ahí es la importancia de aprender a leer. Hago un parate acá y 2 participantes levantaron la mano. ¿Quiénes son? Y si quieren... ¿Sí? Les escucho. Profe. Sí, la profe Osorio está teniendo problemas con el micrófono, me está pidiendo ayuda, pero no me escucha. O sea, le escucha a usted parece, pero no me escucha a mí. Ella está queriendo intervenir. Claro, ella levantó la mano. Ay. Quería presentar. Raquel, sí, tendrías que sacar porque tenés tu micrófono, ahora está desactivado, pero no tenés activado. Ahí volvió a apagar. Qué pena, porque seguro que iba a ser un aporte interesante. Hola, ¿sí? Raquel. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora te escuchamos, dale. Bueno, porque tengo auriculares porque no lo escucho desde la computadora. Dale. Presentate de paso, dale. Y no importa, esto lo hacemos en el momento que sea, así que presentate, Juan. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Osorio. Bueno, es toda una situación complicada, parece, para hacer lo mínimo y lo que antes hacíamos con tantas habilidades, ahora como que están un poquito más complicadas. Entonces volvemos de nuevo. Mi nombre es Raquel Osorio, soy licenciada en enfermería y estoy adscrita a la materia de antropología y cuidado. Y bueno, compartiremos esta nueva modalidad y desde ya agradezco a las ayudas que me están brindando para poder compartir con ustedes. Muchas gracias y bienvenido a este año 2020 y en esta nueva formalidad. Gracias. Gracias, Raquel. Nora, acá consultan sobre el material bibliográfico que está en la unidad número 1, que había quedado del año pasado, porque se tiene que buscar en la biblioteca, que es el texto de Marvin Harris. Se había planteado
dentro del punto número 1 era la antropología y el estudio de la cultura, y ahí hablaba de las ramas de la antropología y eso. ¿Quieren saber Bueno, si entra o no? no, eso, sí, saben que están tratando de hacer lo mejor que se puede, todos están colaborando y me facilitaron el libro, lo tengo que escanear esa parte y subir el documento escaneado, así que quédense tranquilos. La idea era poder facilitarle, digamos, esto. Nosotros siempre, si están los libros en la biblioteca, preferimos que usen los libros para que también se familiaricen, porque hoy día se usa mucho internet y se usa poco, digamos, los libros físicos, pero este contexto nos cambia eso, entonces eso yo lo tengo que escanear, les voy a mostrar, acá tengo traje para mostrarles. Este es el libro, este es el libro de Harris, ¿sí? De Marvin Harris, que se lo voy a escanear. Yo tengo en PDF, pero una versión un poquito más vieja de este. No terminé de revisar si es similar al que tengo, porque si tengo dificultades con el escaneo, le voy a simplemente subir el otro, ¿sí? En eso, quédense tranquilos que van a tener toda la documentación o la bibliografía que nosotros le vamos a facilitar a través del aula virtual. Está habilitado y vamos a volver a habilitar ahí un foro para todo lo metodológico, si ustedes quieran hacer consultas, inclusive si no pueden tener acceso, nosotros vamos a intentar pasarle por correo o de otra manera si tienen dificultad en bajar desde el aula, ¿se entiende? Pero los libros básicos van a tener, creo que se está haciendo un poco larga la clase, no hubo recreo, vamos a tratar de sintetizar un poco. Fíjense, esto porque le agregué, ya que hablan de las actividades, le cuento, les agregamos una actividad que le voy a poner más palabras, de glosario. Eso va a ser muy útil para ustedes. Todos van a tener que aportar y preguntaban cómo se les va a evaluar. Una de las formas es la participación en las actividades del aula. También esto es a escanear para que puedan utilizar, hasta ahora lo que yo les subí, no tiene un autor, ¿se entiende? Pero si suban y hagan los aportes, van a tener que agregar el autor desde dónde, no lo que sacaron de Wikipedia, ¿entienden? La idea es que no trabajen con Wikipedia. Pueden utilizar de internet, pero textos de referencia con autores. Después las monografías tienen una dificultad muy grande en poder referenciar los textos apropiadamente. Le doy lugar a otra pregunta. ¿Sí? Le voy mostrando mientras tanto. Bueno, acá hablan de si tienen que subir el trabajo. Ya, a medida que van terminando, si pueden subir el trabajo. No sé si está habilitado como tarea, Nora, porque es un glosario uno y el otro está habilitado como tarea. Yo no. El glosario se edita en ese lugar. Por eso. Ahí, ¿sí? A medida que van buscando las palabras y van encontrando los textos, van a ir completando allí. Y el otro que van a tener que subir, antes no se había subido y ahora van a tener que subir, tenemos que armarle, es cuando miren el etnógrafo y respondan a las preguntas. Porque no es solo mirarlo, no mirar la película. Un trabajo, digamos, de la estrategia didáctica del microdebate tiene esto, de que tengan una guía de preguntas, ustedes lo miren y tengan que responder las preguntas. Ustedes van a responder, preguntaban en grupo, les digo que sí pueden hacer en grupo. No sé en cuántos grupos, vamos a mirar cuántos alumnos tenemos para
que nos quede algo coherente la distribución. Y después vamos a trabajar la clase siguiente, o sea, el próximo miércoles, en este espacio, vamos a ir trabajando. Yo ya no voy a hablar tanto como hoy, debe ser un poco denso para ustedes estar tanto tiempo escuchándome. Vamos a hacer las preguntas, ustedes van a ir respondiendo y vamos a ir trabajando sobre esas temas, ¿sí? Sí, la otra... Lo que veo que en el aula todavía no está el trabajo práctico, pero todavía no está el link de tareas. Le vamos a subir eso para que puedan subir el TP número 1 para la semana que viene. Y eso es lo que estoy mirando ahora. No sé si está el texto, porque no lo vi todo, el texto de Malinowski, ¿Nora? De los argonautas del Pacífico, puede ser que esté habilitado. Ah, puede ser porque... Entonces, ese texto tienen que leerlo más el video del etnógrafo. ¿Eso es para la otra semana? La otra semana. Estoy pensando que podemos dividir las tareas. Haríamos la mitad de la clase, yo le pondría de tal letra, podrían hacer lo del etnógrafo. No quiere decir que no todos tengan que mirar, porque después para el parcial o si no, que no sabemos cómo se va a tomar, no van a poder responder, ¿se entiende? Tienen que hacer todo, pero ahora para levantar el trabajo y para que no se sientan tan agobiados por el tiempo, vamos a hacer así. Una consulta con respecto a que no todos pudieron ingresar, por ejemplo, a la clase de hoy. Si la semana que viene se toma, es la misma clase, la misma metodología, ¿no? ¿Qué pasará con respecto al trabajo que queramos indagar o demás y no podamos hacerlo por este medio? La clase queda grabada y se le va a poner un link para que puedan mirar la clase, ¿se entiende? Sí. No se le toma asistencia. Las tareas están en el aula, o sea, hayan entrado o no al aula, no van a tener inconveniente. Nadie va a quedar libre por no estar en este momento dentro de la clase, ¿se entiende? Sí, muchas gracias, profe. Si son solidarios, pueden armar grupos de los que estuvieron con algunos de los que no estuvieron. No sé cómo podríamos hacer, para mí, nosotros podríamos corroborar, creo, pero sería un trabajo como demasiado grande y no tendría sentido que nosotros les armemos porque ustedes ya tienen vínculos de alguna manera. Porque otra es marcarle cada 20, no sé, cada 20 que hagan un grupo para que no sean tantos grupos, pero no me parece. Dejo este primer trabajo de grupo a la libertad de ustedes. ¿Sí? Nora, una Sí. consulta. El trabajo práctico no tiene consignas, tienen que mirar el documental solamente, porque en el trabajo práctico número 1 tiene el análisis de los dos textos, el de Argonautas del Pacífico y el otro texto también que es de la entrevista antropológica. Y no estoy viendo lo que tienen que hacer con el video, ver solamente el video. No, por eso les digo, hay preguntas. Puede ser que yo haya borrado, porque había borrado, inclusive Anita me volvió a subir y a linkear, porque el tema fue que tenían ya linkeado desde el año pasado, no estaba más disponible en la página web esa y tuvimos que buscar en otro lugar para poder linkearle. Yo hice bien primero y después borré sin darme cuenta y ya no pude volver a hacer, así que estoy aprendiendo todo esto. Así Entonces, que es bueno que yo le pido que todas las dudas que tengan, porque me permite darme cuenta cuáles son las cosas que tengo que hacer, que faltan. sí, ¿Sí? entonces le agregaríamos al trabajo práctico las consignas también del video.
porque Sí, está para que ellos puedan mirar, es mucho más fácil leer las preguntas antes, saber qué se le está preguntando y posteriormente ir mirando ya sabiendo qué estamos buscando. Profe, Sí, ¿cuántos podemos hacer por grupo? ¿Cuántos integrantes? bueno, acá figura hasta 7 integrantes más o menos, entre 4 a 7, o pueden ser más. Ok. Nora, podrían ser hasta 10, ¿no? ¿Podemos tener hasta 10? sí, porque son más de 300 alumnos, entonces son como muchos. Con grupos de 10 estaría. Bueno, Nora, Ok. acá piden que aclaren nuevamente, porque hay muchos que entraron recién, cómo serían los trabajos prácticos. O sea, cuándo tienen que entregar, qué tipo si es grupal o no, bueno, esto lo estamos mencionando, y que se evaluaría la semana que viene, supongo. Recién están entrando y no escucharon esa parte. Bueno, volvemos a repetir, pero quédense tranquilos que todo esto va a quedar en el aula, este video también va a quedar, por eso hay cosas que no es necesario que seamos tan reiterativos. La asistencia no se les va a controlar, sí el trabajo que suban, que formen parte de un grupo, que suban, al menos uno por grupo va a tener que estar en la clase para poder presentar los temas, digamos, ¿no? Cuando vayamos preguntando, pero no vamos a poder hacer, esta es una forma de mantener dentro de todo en este contexto una clase lo más natural posible, ¿sí? Para que no sea algo que ustedes solo tienen que leer textos o escuchar algo sin esta interacción. Creo que lo más rico del proceso educativo es la interacción que se da entre el estudiante y el docente. Entonces, sosteniendo esto, vamos a tratar de ver cómo vamos a ir corrigiendo y cómo vamos a poner notas. No tenemos todavía habilitado, les dije cuando les expliqué el sistema de evaluación, lo que hacemos cuando ustedes terminan un trabajo, lo suben y compartimos, las correcciones van a ser siempre por este método, lo vamos a corregir cada uno de los trabajos que suban y darle una nota, porque no podemos poner nota, pero además es imposible leer los trabajos de 300 alumnos. Sí, por eso tomamos después evaluaciones, pero eso por ahora no vamos a tomar, no sabemos cómo va a ser, así que no tenemos respuesta para dar. Vamos a ponerle al menos plazos, porque le va a resultar a ustedes más fácil también, porque si no se le va a acumular demasiado. Estoy hasta pensando si van a hacer las dos cosas de los argonautas y lo otro, porque es como mucho. Me parece que vamos a dejar solo, aunque no todas van a poder participar de las respuestas, y dejar para la semana próxima, porque son los argonautas del Pacífico, es un texto fundante de la antropología que va a poder ayudarles a comprender cómo se crea, porque en ese texto está, digamos, las bases de la antropología y las reglas que establece Malinowski cuando hace el trabajo en las Islas Trovianas. Entonces, creo que podríamos dejarlo para la próxima semana, dar los tiempos. Teóricamente, ustedes saben que tiene 15 semanas un cuatrimestre, no sé si lo sabían, pero cada cuatrimestre tendría que tener 15 semanas, y vamos a tratar de distribuir, vamos a dar solamente los temas centrales para que no sea tan denso, porque un riesgo que tenemos es como no le vemos darle un montón de cosas, no queremos hacer eso. Queremos que sea agradable. El aprendizaje solo se produce cuando también se disfruta, y no si es muy agobiante, no se aprende nada. Entonces, por eso es que les insisto en que lean, o en este caso que
vean la película y van a tener que hacer, cuando estudian las ramas de la antropología, van a poder entender cuáles son aquellas partes que se van atravesando, digamos, que aparecen en esa película, ¿se entiende? Hay cosas que no van a poder responder y nosotros les vamos a ir adelantando algunos contenidos para que tenga sentido utilizarla como estrategia educativa. Sí, vamos. Bueno, entonces sería la lectura del texto de Malinowski, Los Argonautas del Pacífico, y tienen que mirar el video también del etnógrafo. Las dos actividades. No, para la semana que viene solo el etnógrafo. Solo el etnógrafo. Entonces le vamos a subir la consigna y va a quedar entonces este trabajo que está subido al aula como trabajo práctico número 2, porque tiene las lecturas del Argonauta del Pacífico y la entrevista antropológica. Los dos tienen 10 preguntas cada uno. Sí, lo de los Argonautas del Pacífico le vamos a dejar y la entrevista antropológica para la próxima semana. Para el TP2. Entonces le vamos a subir la consigna del TP1 y que es mirar el video, y se le va a subir también el link de tareas para que puedan subir la actividad. Sí, así es. Así nos resulta, porque me doy cuenta más la semana que viene. Yo les digo, creo que ya deben estar cansados de estar sentado ahí en silencio escuchando. Hubo algunas preguntas, pero la interacción no es mucha. Entonces, no podremos tener la cantidad de horas. Ahora, si ustedes miran la película, ya vamos a computar, dura 1 hora y media, ¿se entiende? Entonces, vamos a computar esa cantidad de horas como horas de clase. Lo mismo van a tener que leer el material para poder responder las preguntas. Y vamos a ir cerrando. Voy a ver qué más me queda acá en la diapo para trabajar, porque tengo que desarrollar un poquito más. Y vamos, porque la tarea que era darle al final, ya dimos ahora como de descansito, ¿sí? ¿Están viendo ¿Tienen la visión? Porque no, profe. Sí, profe, yo le veo. Sí, profe, se ve. Se ve y se escucha perfecto. ¿Ven la diapositiva? No, sí. Ah, no. ¿A usted? No, profe, la diapositiva no. La diapositiva no. Bueno. Entonces, compartir pantalla. ¿Y ahora sí? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe, perfecto. Bueno, me alegro mucho. Mientras tanto, chicos, ¿y en las otras materias cómo están haciendo? Nos mandan videos. O sea, ¿no tuvieron una clase así todavía? No, es la primera. Sí, tuvimos, profe. ¿Cómo? Tuvimos clases, pero con otra aplicación. La de la que está en el aula virtual, ¿viste? Sí. ¿Y cómo le resultó? Porque tendríamos que ver si por ahí resulta mejor que esta. Les pregunto. Buenísimo, profe, porque entran más de 70. ¿Cómo? Es muy diferente a este, más feo. Yo no Claramente conozco. pueden ingresar 70 alumnos. Bueno, Sí. Esta está súper fácil de entender y de manejarse, de ver todo. Sí. A mí me es súper fácil, digamos. yo con lo dura que es la tecnología, le estoy más o menos tomando la mano. Así que... Pero acá también solo entran 100 participantes y la mayoría que va afuera también.
Claro, pero va a ¿Y la quedar otra entrar con todos? No, hasta 100 nomás le deja ingresar. Hay muchos chicos que se estaban quejando que no pudieron ingresar. Yo ingresé cuando empezó la clase y se me apagó la computadora, por ejemplo. Después no pude ingresar otra vez, decía hasta 100. Y se ve que alguien se desconectó y pude entrar otra vez. Claro, tienen que ir desconectándose para que puedan ingresar los chicos que no se conectaron. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, o hacer más corta la clase. el micrófono activado ahí. Nora, consultan si la clase va a ser los mismos días y en el mismo horario y si van a haber comisiones. Eso es lo que estoy diciendo, que podríamos llegar a armar 2 comisiones, hacer clases más cortas. Ahí entraríamos todos capaz en la clase. No, pues son 300 alumnos, no entran. Hacia 3 O comisiones. tendríamos que dividir en 3. Pero queda grabado, pero nosotros podemos volver a ver en el aula. Para que usted no tenga que repetir la misma clase. Para mí sería mucho mejor. Tendríamos que ver que... Sí, porque lo mismo tampoco tienen en todas las materias, ¿no? Así. No. Bueno, vemos a ver que podría intentar la semana próxima dividir en 2 grupos, mitad y mitad. Vemos. Igual, como me parece a mí, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver nuevamente un video de grabación de una clase de Zoom. Es la misma metodología, o sea, se llega a ver hasta los chats que se van escribiendo, o sea, es lo mismo que ver en vivo. Lo único que no se puede hacer es tener interacción con el docente, pero la clase en sí es la misma. Eso por ahí es interesante que lo puedan ver. El que no lo vio después va a poder verlo y es como muy similar a una clase presencial, virtual sería. Lo mismo con las redes sociales, por ejemplo, Instagram funciona de la misma forma y pueden ingresar muchísimas personas. Eso también sería como un método bastante accesible, porque la mayoría utiliza esa red social, así que también podría ser. Lo que pasa es que el profesor de psicología, por ejemplo, va a dar su clase virtual en Instagram y se estaban quejando de que no tenían cuenta, de que no tienen internet o no tienen computadora, entonces como que había demasiados problemas ahí también con ese tema. Y la mayoría de... Acá Yo tampoco no tengo cuenta de Instagram. No tengo ni sé cómo se usa, digamos, pero bueno, estamos en todo este desafío, por ahora estamos, creo que si funciona bien, esto tiene la posibilidad, no sé si Instagram tiene posibilidad de grabar la clase, de desconozco. Esto queda viene, todo grabado, queda todo ¿cómo? grabado, queda todo grabado. Es un vivo y una vez que termina queda grabado. ¿Se puede hacer así como poner el pizarrón y demás? También, sí, es además no tiene límite de ingreso de personas así como estas aplicaciones, por ejemplo. Ahí pueden ingresar muchísimas personas. A mí me parece que resulta que es más accesible para todos. Profe, o si no, la de administración lo que hizo fue, se grabó una clase, compartió los power, qué sé yo, y después subió a YouTube. Hizo una página de YouTube y subió ahí, y hizo como una cuenta privada. Bueno, esto va a funcionar así, esto va a subir, esto lo vamos a subir, digamos, entre grabarse, yo valoré lo siguiente, entre grabar la clase y subirla, que yo podía haber subido, grabar los videos y subirlos directamente, o hacer esta otra estrategia de compartir la primera clase con ustedes, interactuar, que puedan haber preguntas, que pueda haber cierta participación. Y posteriormente, bueno, ver cómo resulta y también van a subir y van a tener, pero tiene un poco mayor grado de interacción, ¿se entiende? Esta es la ventaja que le encuentro en esta tecnología. Voy a ver cómo ahora, cuando finalicemos, cómo resulta, si se graba
va a quedar una grabación como muy larga porque ya estamos hace bastante tiempo en el aula, por eso era el tema de que apurarme para ir cerrando, porque le digo, van a ser 2 horas enseguida. No sé, para qué. Sí. Sí. Cuando hablamos de no sé qué pasó, que alguien hizo algo, porque yo no toqué nada del micrófono, que se está... No sé, alguien que tiene activado el micrófono, que pueda cerrar, por favor. Para poder cerrar, ¿qué ocurre con esta última parte de la clase para hablar de antropología y diversidad humana? Quiero retomar un texto cuando se analiza sobre la antropología visual o cinematográfica, que es toda otra rama aplicada, en la que él plantea que el conocimiento que proviene estrictamente de la habilidad para interpretar sus modos de expresión de lo que podría llamarse su sistema simbólico, lo cual está condicionado por la aceptación, comprender la forma y la expresión de la vida interna de los nativos, más parecido a entender un proverbio, dar por eludido, entender un chiste, que a comulgar, digamos, ¿no? A aceptar esto o dar por que es así. Esto es lo que le quería retomar, esta diferencia, esta tensión que hay entre la formación dentro del sistema biomédico de manera rígida, estática, que se tiene que hacer de esta manera, no se tiene que reflexionar por qué hacerlo, cuándo, cómo, o tratar de entender, sino que tiene que hacerse de determinada manera. Esto de que plantea Novello, de que el etnógrafo y él toma, digamos, una idea de Geertz. Clifford Geertz es un destacado antropólogo en el que él plantea la importancia que tiene percibir, digamos, de manera diferente a lo de los informantes, porque es imposible que cada uno, los informantes son aquellos que son encuestados, ¿no? El informante es aquel que me comenta y a quien es, yo podría decir, el sujeto de estudio. Nosotros diríamos a veces, utilizando esa palabra que para mí es muy inaceptable, los pacientes, esto que de manera pasiva prestan nuestros cuidados. Entonces, esos serían nuestros informantes para que nosotros tengamos datos para construir el objeto de conocimiento y el objeto de cuidado. Entonces, pretendemos, y en este contexto de pandemia otra vez retomando, es imposible que la gente en el mundo de sentido común pueda percibir de la misma manera que percibe el sistema sanitario, que percibe el sistema político, que percibe el sistema económico, ¿no? Cada uno lo habla porque cada uno desde su lugar. Y acá el antropólogo dice que es tan importante para poder entender, porque el conocimiento no viene de
esto teórico, dado que está dado por un sistema simbólico. Yo aprendí un idioma que tiene sentido, me puedo comunicar, los chistes, las historias, los cuentos, los relatos, tienen sentido en este contexto, pero no tienen el mismo sentido y entonces en otro, nosotros hay chistes de otros lugares que no los entendemos, o refranes, ¿no? Hay refranes que no tienen sentido, porque para poder entender un proverbio, uno tiene que entender cuál es el sistema simbólico, no solamente entender el idioma de manera literal. Por eso las traducciones tienen que estar realizadas no solo por alguien que conoce la lengua, el significado de la palabra, sino el significado cultural y contextual en el que se está diciendo. Y en esto, la antropología tiene mucho para aportar en el sentido de que una ciencia es y se funda como tal cuando tiene su objeto disciplinar claramente diferenciado. Y algo que Bowen plantea, y el texto de Bowen lo van a tener disponible, dice que es una ciencia que ha construido unas explicaciones sobre la otredad cultural. Y esto, quiero que quede claro, así como esto es una otredad para nosotros, en el sentido de que también forma parte no solo para la meditación, un cuenco tibetano, sino también para la sanación. Entonces, la sanación está dada por poder tener paz y poder curarse, y tiene una vibración importante. Esta otredad, poder ver cómo el otro y en qué contexto se construía, cómo ese otro construía sus objetos materiales y simbólicos. En principio, la antropología, saben que estudió a un otro que estaba en tierras lejanas, muy diferentes. Ahora cuando leamos Los Argonautas del Pacífico lo vamos a ver cómo él tuvo que hacer un viaje importante, además no tenían aviones, el viaje, embarcarse en eso, fue un desafío, y tener que dejar atrás, y no le quiero adelantar para que tenga sentido, porque tiene aspectos históricos muy relevantes y que después los vamos a discutir. Pero ese otro era muy diferente, ir a la isla y encontrar a esa persona que vivía, comía en un lugar, la casa, las diversiones, los ritos, eran muy diferentes a la que él estaba acostumbrado. Entonces, ese otro era a veces hablar pensado o expresado como el salvaje. Entonces había un alguien inferior, y eso después que Fran Boas va a hablar de que no se puede decir cuál es mejor que otra y lo del relativismo, ¿no? Pero algo que Bowen rescata también, de que dice, no es solamente que se construyen explicaciones, sino que se construye una imagen, un modelo. Hay un otro cultural. Entonces, hoy hablábamos del sistema de relaciones en Dinamarca, y entonces dicen, porque el danés es de otra forma. Hay un modelo, ¿sí?, de cómo es una imagen de cómo es el comportamiento en determinado lugar. Esas son cuestiones, esa otredad fue muy interesante, y que después se sigue de manera científica ampliando, digamos, y sustentando las bases teóricas. Y en esta constitución de las bases teóricas es que dicen cada uno, y por eso no es ajeno, ninguna ciencia está totalmente separada, cada una está sustentada
en las teorías que dominaron en un momento histórico. Entonces, la teoría evolucionista, que es la primera antes de las guerras mundiales, dice que es la diferencia cultural. En el momento de interguerras, entre la primera y la segunda, lo que se hablaba y el objeto estaba pensado como diversidad cultural. Ese era el otro, una cosa era ser diferente, era el salvaje y el civilizado, otro lo diverso, lo exótico se ponía en valor cuando hablamos de lo diverso. Nacen todos los movimientos ecologistas y entonces las diferentes plantas, las diferentes faunas. Cuando más diverso es como más bello y más saludable. Y después de la Segunda Guerra, en las que quedan los países centrales y los países periféricos, los que tienen más poder y los que dominan y no dominan, digamos. Y entonces se habla, y que acá me faltó agregar esto, de otra cuestión que el otro tiene que ver con la desigualdad cultural, ¿sí? Entonces la desigualdad es el tercer objeto, digamos, y nosotros nos quedamos en esa actualmente. Nuestro objeto, o el objeto que la antropología toma como objeto de estudio importante, es el de la desigualdad cultural. Este cuadro muestra esto y vamos a ir dando por finalizado. Está tomado del texto de Owen, lo tienen ya subido al aula. Entonces, desde los fines del siglo XIX, la diferencia era el objeto que se tenía en cuenta, el otro cultural, y se trabaja mucho la teoría que sustentaba era el evolucionismo. Y después vamos a trabajar en la próxima clase sobre las diferentes formas de abordar y cuáles son los aportes de los principales referentes teóricos y de las principales teorías, ¿no? Evolucionista, funcionalismo, el estructuralismo y el neomarxismo. Entonces, desde este lugar hay técnicas también, y acá es cuando y van a tener en cuenta los argonautas del Pacífico como los inventarios, las encuestas, el inventario de recursos tenía en cuenta. Cuando trabajamos desde la diversidad, la observación participante, los viajes, las expediciones y ver cómo este otro, cómo se trabaja, y el relativismo lo vamos a empezar a trabajar, aunque más adelante lo vamos a ver, y sobre todo cómo esto incide en las interacciones dentro del sistema de salud. Fíjense que acá esto se superpone, porque la diversidad es algo que continúa posteriormente, pero acá entran en juego dos teorías importantes, el estructuralismo, y vamos a ver Lévi-Strauss, los aportes que hace, y el sistema simbólico, lo importante que es, y el neomarxismo. Esto Harris da un aporte importante desde el materialismo, y entonces el comparativismo y el relativismo, cómo se van entrecruzando, no son excluyentes, pero permiten esta interpretación a partir del extrañamiento, el distanciamiento, que el nativo ya acá no es el salvaje, sino va a decir Bowen, pero también Fayer, que son aquellos que los nativos son nuestros vecinos. Hay un texto muy interesante que lo van a leer más adelante, en el que el otro no es alguien muy diverso a mí, y es lo que estamos viendo actualmente. Si nosotros queremos estudiar el comportamiento dentro del sistema de salud,
o el comportamiento ahora con respecto a la pandemia, son todos personas que vivimos a veces en la misma ciudad, en el mismo lugar, compartimos una serie de valores, pero ¿qué está pasando para poder actuar de manera tan diversa? Este es el texto para esta parte de la clase, los otros textos están subidos y ya les voy a facilitar. Con esto creo que vamos a dejar, ya no voy a dar otro tema más. Es suficiente. Y si quieren hacer alguna pregunta, queda abierta antes de cerrar. O si no, damos por finalizada la clase. ¿Ya? Y le escuchamos. ¿No hay preguntas? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido y que puedan utilizar esta herramienta para volver a escucharla. Cualquier duda, después me consultan. El foro activado, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Buena semana y buen comienzo del año lectivo. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.